Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que todos se encuentren de maravilla el día de hoy. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a encantar, porque vamos a adentrarnos en un tema que a todos nos mueve, nos inspira y a veces nos trae un poquito de locura, el amor. Y no cualquier amor, sino que vamos a desentrañar los secretos que la bellísima y talentosa Demet Özdemir ha decidido confesar, nada más y nada menos, que en el aeropuerto. Si han escuchado bien, en el aeropuerto. Ese lugar lleno de despedidas, reencuentros y al parecer muchas confesiones. Prepárense porque vamos a analizar cada palabra, cada gesto, y vamos a intentar descifrar qué es lo que nuestra querida Demet nos quiere contar sobre sus experiencias y pensamientos más íntimos acerca del amor. Si son fans de Demet, si les encanta el mundo del espectáculo, o simplemente si disfrutan de una buena dosis de romance y reflexiones, este vídeo es para ustedes. Así que sin más preámbulos, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, le den a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y se unan a esta hermosa comunidad. Vamos a empezar esta aventura de confesiones. Imaginen la escena, las luces del aeropuerto, el murmullo de los pasajeros, las maletas rodando y de repente ahí está ella, Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, con una sonrisa en los labios y quizás un brillo especial en los ojos, dispuesta a abrir su corazón ante las cámaras. No es común que las celebridades se abran de capa y espada sobre sus vidas sentimentales, y cuando lo hacen es una oportunidad de oro para nosotros. La noticia ha corrido como pólvora. Demet Özdemir ha hecho unas declaraciones muy personales sobre el amor mientras se encontraba en el aeropuerto, probablemente a punto de embarcarse en algún viaje, ya sea por motivos de trabajo o personales. Y es precisamente esa espontaneidad del momento, ese ambiente de transiciones, lo que hace estas confesiones aún más genuinas y poderosas. Lo primero que nos llama la atención es, por supuesto, el contexto. Un aeropuerto es un lugar de infinitas posibilidades. Es el punto de partida hacia nuevos destinos, la puerta de entrada a experiencias inéditas, y también, tristemente, el escenario de algunas despedidas. Pero también, y aquí viene lo interesante, es un lugar donde las personas, al sentirse quizás un poco más vulnerables o eufóricas ante un viaje, pueden bajar la guardia y revelar aspectos de sí mismas que normalmente mantendrían ocultos. ¿Qué tipo de amor confiesa Demet en este escenario tan particular? Está hablando de un amor presente, de un amor pasado que aún le duele, o quizás de sus ideales y expectativas sobre lo que significa amar y ser amada. Según lo que hemos podido recopilar y lo que se ha comentado en las redes sociales y algunos medios especializados, Demet parece haber tocado puntos muy sensibles sobre la naturaleza del amor en la vida de una persona, especialmente una figura pública. Ella, que ha sido protagonista de tantas historias de amor en la pantalla, ahora nos revela su perspectiva en la vida real, fuera de los guiones y los sets de grabación. Y es precisamente esa conexión entre su vida pública y su vida privada lo que tanto nos intriga. ¿Cómo impacta la fama en las relaciones amorosas? ¿Es más difícil encontrar el amor verdadero cuando eres una estrella mundialmente conocida? Este escenario del aeropuerto con su ambiente de movimiento constante y despedidas a veces agridulces, parece haber sido el catalizador perfecto para que Demet compartiera reflexiones profundas. Las entrevistas espontáneas en estos lugares a menudo capturan momentos de sinceridad cruda, donde las capas de formalidad se desprenden. Demet, conocida por su carisma y su talento para conectar con el público, ha demostrado una vez más su capacidad para generar empatía, incluso al hablar de temas tan universales y a la vez tan personales como el amor. Su presencia en el aeropuerto, lejos de ser un simple punto de tránsito, se ha convertido en un escenario de revelaciones, abriendo una ventana a su mundo interior para sus miles de seguidores. Una de las frases que más ha resonado es, al parecer, una reflexión sobre la autenticidad en el amor. Demet habría enfatizado la importancia de ser uno mismo, de no pretender ser alguien que no eres para agradar a la otra persona. Esto es algo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado o necesitamos recordar. En las relaciones, especialmente al principio, tendemos a querer mostrar nuestra mejor versión, y a veces, en ese afán por gustar, podemos dejar de lado nuestra esencia. Demet, con su experiencia, parece recordarnos que el amor verdadero florece cuando dos personas se aceptan y se aman tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Esto, mis amigos, es una lección de vida invaluable. La autenticidad es la piedra angular de cualquier conexión humana genuina, y en el ámbito del amor, se vuelve aún más crucial.
Demostrar quién eres realmente con tus imperfecciones y tus peculiaridades es lo que permite que la otra persona te conozca y te aprecie en tu totalidad. Cuando uno se oculta o se disfraza, la relación se construye sobre cimientos frágiles, propensos a desmoronarse ante la primera dificultad. La valentía de ser vulnerable es, a menudo, el primer paso hacia un amor sólido y duradero. Pero no se trata solo de autenticidad. También se dice que Demet habló sobre la comunicación en las relaciones. Y es que, ¿cuántos problemas se resuelven con una buena comunicación? ¿Cuántos malentendidos se evitan? Ella habría destacado que una pareja debe poder hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos, sus sueños y también sobre sus diferencias. La capacidad de escuchar activamente, de empatizar con el otro y de expresar las propias necesidades de forma respetuosa es, sin duda, un pilar fundamental para construir una relación sólida y duradera. Y viniendo de una actriz que en sus interpretaciones a menudo transmite emociones complejas, estas palabras cobran aún más peso. La comunicación efectiva es el lenguaje universal del amor. No se trata solo de hablar, sino de saber escuchar, de comprender las perspectivas ajenas y de articular los propios pensamientos y sentimientos de manera clara y constructiva. En las relaciones amorosas donde las emociones a menudo juegan un papel preponderante, una comunicación deficiente puede ser una fuente constante de conflicto y frustración. Las palabras de Demet resuenan con la verdad universal de que una pareja que se comunica bien es una pareja que está equipada para navegar por los desafíos de la vida juntos. Otro aspecto que Demet parece haber compartido tiene que ver con la paciencia y el tiempo. En un mundo donde todo parece ir a velocidad de vértigo, donde las relaciones a veces se inician y terminan en cuestión de meses, ella habría abogado por darle tiempo al amor para que se desarrolle. Las prisas, según sus palabras, pueden ser enemigas de la profundidad. El amor, como una flor, necesita tiempo para germinar, para crecer, para mostrar toda su belleza. Esto implica también aceptar que las relaciones no siempre serán perfectas, que habrá altibajos, y que es en esos momentos de dificultad donde se pone a prueba la fortaleza de los sentimientos. La paciencia, esa virtud a menudo olvidada, se presenta como una aliada indispensable en el camino del amor. En una era de gratificación instantánea, la paciencia puede parecer una cualidad anticuada. Sin embargo, en el contexto del amor, es esencial. Las relaciones significativas no se construyen de la noche a la mañana, requieren tiempo, dedicación y la voluntad de atravesar juntos los altibajos. Demet nos recuerda que el amor genuino es un proceso, no un evento, y que cultivar esa profundidad requiere una inversión de tiempo y paciencia. Y ahora pensemos en las implicaciones de estas confesiones para sus fans. Demet Özdemir se ha convertido en un referente para muchas jóvenes. Verla hablar de amor de una manera tan madura y reflexiva les ofrece un modelo a seguir, una perspectiva diferente a la que a veces se presenta en las series o en las redes sociales, donde el amor idealizado puede ser la norma. Ella les está diciendo, en esencia, el amor es un camino con sus desafíos, pero también con sus inmensas recompensas si se aborda con honestidad, comunicación y paciencia. Para sus seguidores, especialmente aquellos que la admiran por su talento y su personalidad en pantalla, estas palabras tienen un peso considerable. Demet no solo es una figura pública admirada por su trabajo, sino que también se está posicionando como una voz de sabiduría y experiencia en temas de la vida real. Al compartir sus reflexiones sobre el amor, ofrece a sus fans una guía práctica y emocional para navegar sus propias vidas amorosas, alejándose de las fantasías y acercándose a la realidad de las relaciones humanas. Hay quienes especulan si estas declaraciones podrían estar relacionadas con su vida personal actual. Es natural que cuando una figura pública habla de amor, surjan preguntas sobre su propia situación sentimental. Si está soltera, si está en una relación, si está viviendo un momento de introspección sobre el amor después de alguna experiencia. Lo fascinante de las confesiones de Demet es que independientemente de si están ligadas a un momento específico de su vida o si son reflexiones generales, resuenan con todos nosotros. Porque el amor en sus diversas formas y complejidades es una experiencia universal. Las especulaciones sobre la vida privada de las celebridades son inevitables, pero lo verdaderamente valioso de las declaraciones de Demet es su universalidad. Ya sea que esté hablando de una experiencia personal o de una sabiduría adquirida a lo largo de su vida, sus palabras sobre autenticidad, comunicación, paciencia y respeto son aplicables a cualquiera que busque construir relaciones significativas.
Esta universalidad es lo que permite que sus mensajes trasciendan las froncones de su fama y lleguen al corazón de personas de todos los ámbitos de la vida. Ella también habría hecho hincapié en la importancia del respeto mutuo. El respeto por las decisiones del otro, por sus límites, por su espacio personal. Cuando el respeto se pierde, la base de la relación se tambalea. Demet parece recordarnos que amar a alguien no significa poseerlo, sino admirarlo, apoyarlo y valorarlo como individuo. Esta es una distinción crucial, y su capacidad para articularla en un momento tan casual como un aeropuerto demuestra una gran madurez emocional. El respeto es el cimiento sobre el cual se construye cualquier relación sana. Implica reconocer la individualidad del otro, honrar sus límites y valorar su autonomía. En el contexto del amor, el respeto mutuo es lo que permite que dos personas crezcan juntas sin anularse mutuamente. Demet, al destacar este punto, nos recuerda que el amor verdadero es un acto de admiración y apoyo, no de control o posesión. Y no podemos dejar de lado la idea de que Demet, al ser una persona pública, debe lidiar con un escrutinio constante sobre su vida privada. Quizás estas confesiones son también una forma de tomar el control de su narrativa, de compartir su verdad antes de que otros la interpreten o la inventen. Es un acto de valentía y autenticidad que merece ser aplaudido. Ella nos está demostrando que a pesar de las cámaras y los titulares, ella también es una persona con sus propios anhelos, sus propias lecciones aprendidas y su propio camino en la búsqueda del amor. Las celebridades a menudo se ven envueltas en un torbellino de especulaciones y juicios públicos. En este sentido, las declaraciones de Demet pueden interpretarse como un acto de empoderamiento, un esfuerzo por redefinir su propia narrativa y compartir su verdad con el mundo. Su honestidad en el aeropuerto es un testimonio de su fortaleza y su deseo de conectar con su audiencia a un nivel más profundo y auténtico. Entonces, si intentamos resumir lo que Demet Özdemir nos ha confesado en ese aeropuerto, podemos destacar varios puntos clave. Primero, la importancia de la autenticidad, de ser uno mismo en las relaciones. Segundo, la necesidad fundamental de una comunicación abierta y honesta. Tercero, la virtud de la paciencia y el tiempo para que el amor crezca y se fortalezca. Y finalmente, el valor irreemplazable del respeto mutuo. Estas no son solo palabras bonitas, son pilares esenciales para construir relaciones sanas y significativas, ya sea en el ámbito romántico, de amistad o familiar. Estos 4 pilares forman una base sólida sobre la cual se pueden construir relaciones duraderas y satisfactorias. La autenticidad permite una conexión genuina, la comunicación asegura el entendimiento mutuo, la paciencia fomenta el crecimiento y el respeto mutuo honra la individualidad de cada persona. Son principios universales que, aplicados con intención, pueden transformar la forma en que nos relacionamos con los demás. La forma en que Demet ha compartido estas reflexiones, con esa naturalidad que la caracteriza, hace que sus palabras sean aún más impactantes. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias relaciones, y sobre cómo podemos aplicar estas lecciones para mejorar nuestras conexiones con los demás. El amor no es un destino, es un viaje y las herramientas que Demet nos ha proporcionado son unas guías preciosas para recorrerlo. Las palabras de Demet, pronunciadas en un contexto tan cotidiano como un aeropuerto, tienen la magia de invitarnos a la introspección. Nos animan a examinar nuestras propias relaciones y a considerar cómo podemos incorporar estos valiosos principios en nuestras vidas. El amor, como bien sugiere, es un viaje continuo, y cada experiencia, cada conversación, cada confesión, nos equipa con nuevas herramientas y perspectivas para navegarlo. Y hasta aquí llegamos con esta fascinante confesión de Demet Özdemir en el aeropuerto. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que se lleven consigo estas valiosas reflexiones sobre el amor. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Antes de que se vayan, quiero agradecerles infinitamente por dedicar su tiempo a ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad y por su apoyo constante. Su interacción es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las confesiones de Demet? ¿Están de acuerdo con sus reflexiones sobre el amor? ¿Hay alguna otra lección que ustedes crean que es fundamental en una relación? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo y los contesto con mucho gusto. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se beneficien de estas ideas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada.
Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta pronto. Un abrazo enorme.